¿Cómo están? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin. Nosotros vemos el precio actual se encuentra en los $21,470. En el análisis anterior yo les estaba mencionando gráfico de 1 hora, 2 horas, 3 horas tenían un patrón alcista. Sin embargo, se estaban contradiciendo con lo que estaba diciendo el gráfico de 4 horas. Si nosotros, ya me voy a pasar al gráfico de 4 horas y ahí van a ver ustedes lo que yo les he estado mencionando. Entonces, por esa razón yo les dije que estuvieran atentos a la confirmación del gráfico de 1 hora. Efectivamente, justamente en esta zona estaba dando el patrón de entrada. Justamente aquí nosotros vemos más o menos en esta zona de los 21,100 en un aproximado estaba dando el patrón de entrada. Entonces, en este instante ya no es ninguna zona de compra por una simple y sencilla razón. Nosotros estamos en el máximo del rango. Quizás usted no lo ha notado, pero desde que nosotros estábamos por aquí yo les estaba diciendo que esto era un rango. Si nosotros vemos .05 del FIBO, aquí se detuvo en el movimiento que tuvo el día de ayer, si no me equivoco, o anteayer. De ahí nosotros vemos que en el .05 se detuvo también y aquí tenemos otro mechazo. Y aquí pues logró salirse unos cuantos dólares arriba, pero al mismo tiempo hubo ese rechazo a los pocos minutos. Entonces, el objetivo de Bitcoin en este instante, por decírselo de esta manera, tiene que romper este rango que nosotros tenemos aquí. A pesar de que nosotros tengamos direccionalidad alcista y tengamos fuerza, aquí nosotros tenemos actualmente fuerza, ya se los voy a mostrar. Aquí el ADX va hacia arriba con el monitor, entonces por esta razón el problema es el siguiente: el precio está subiendo sin volumen nuevamente. En toda esta zona que nosotros vemos aquí teníamos las divergencias bajistas, comenzaron a formarse y no es nada lo que cayó el precio de Bitcoin y logró mantenerse. Y esto es únicamente por lo de los índices, yo ya se los he mencionado. Entonces, si nosotros por ejemplo nos vamos a un gráfico de 4 horas, aquí nosotros podemos observar más claro este rango. Si nosotros por ejemplo trazamos esta zona de aquí con esta de aquí, esto es un rango. Lo voy a cambiar de color para que se distinga un poco mejor. Esto es un rango nada más. Entonces, ¿cómo usted se va a ir a comprar en la parte alta de este rango? Entonces el precio de Bitcoin tendría que romper esa zona primero para comenzar a especular hasta cuánto podría subir, porque en el gráfico diario no se ha girado ese ADX todavía. Entonces, si nosotros vemos por ejemplo aquí en el gráfico de 4 horas, es lo que yo les digo. Nosotros vemos el ADX plano, el monitor va hacia abajo. Entonces aquí mucha gente podría confundirse. Por esa razón yo les decía en el análisis anterior, gráfico de 1 hora, 2 horas y 3 horas estaban diciendo lo contrario al gráfico de 4 horas, porque al menos en un gráfico de 4 horas se le fue el tiempo para subir al precio de Bitcoin y ahí estaba la contradicción. Por esa razón yo les estaba mencionando que había una forma de indecisión, por eso se los estaba en la miniatura, eso les había puesto. Por ejemplo, voy a quitar el FIBO para que usted vea. Aquí tenemos un canal también. No sé si usted ya lo vio. Esto yo se los había dejado también en la miniatura. Nosotros vemos esta zona de aquí. Y si nosotros ponemos, por ejemplo, desde aquí, el precio de Bitcoin está haciendo un canal nuevamente. El problema es que aquí casi lo rompió. Entonces nosotros esta parte de aquí la podemos contar como un tipo de soporte. Y al mismo tiempo es esta zona de aquí donde se detuvo. Aquí tenemos esta línea de color rojo. Entonces por esa razón el precio se detuvo allí, porque esto es un soporte. Quizás usted lo ve invisible, pero allí existe un soporte. Entonces por eso nosotros vemos actualmente el precio lentamente va subiendo. Pero como les digo, tenemos que esperar la confirmación si logra el precio de Bitcoin aquí, porque si rechaza esta zona, la probabilidad que va a tener el precio de Bitcoin nuevamente es caer a la parte baja de rango, que se encuentra más o menos en los $19,700, que es aquí, justamente donde dio el patrón de entrada en un gráfico de 4 horas, donde yo les mencionaba que aquí era de alto riesgo incorporarse porque nosotros esperábamos una caída más bajo, pero lo que hicieron los índices, eso comenzó el precio de Bitcoin a subir. Estén muy atentos en las próximas horas, y si usted ya va incorporado aquí, pues en un gráfico de 1 hora dio el patrón de entrada, aquí usted ya tendría que ir dentro protegiendo. Esa es mi única recomendación, que usted calcule un stop
por cualquier eventualidad que podría tener el precio de Bitcoin. Gráfico diario, el gráfico diario tiene direccionalidad alcista. Nosotros vemos el monitor, lleva 6 días en color verde. Lo único que nos hace falta es que este ADX se gire. Si los índices comienzan, o mejor dicho, continúan subiendo, entonces el precio de Bitcoin va a tener esa probabilidad de subir por lo menos hasta los $25,000 en un aproximado. Yo les hice ese patrón en un gráfico de 4 horas en el análisis anterior del patrón de hombro, cabeza, hombro invertido, que eso suele ser un patrón alcista, y utilizando el cuello, la distancia entre la cabeza a la base del patrón, eso se llama cuello. Y si nosotros sacamos esa línea o esa distancia que tenemos allí y la ponemos en el final de la base, llega justamente a los $25,000. Entonces sí existe la probabilidad, pero todo depende de lo que hagan los índices, porque si los índices comienzan a tener una corrección, Bitcoin sí o sí la va a tener nuevamente. Entonces ya saben ustedes que los índices alteran el resultado a veces de cualquier análisis. Ojalá no vaya a pasar lo que estuvo pasando el mes pasado. En todo este rango el precio de Bitcoin estaba haciéndose el tonto, no subía. Entonces nosotros esperábamos un rebote alcista y no lo dio. Entonces a mí me gustaría que realmente el precio de Bitcoin tuviera un rebote, que tenga un buen respiro de todo esto que está pasando desde el mes de mayo. Si el mes de mayo nosotros estábamos aquí, $40,000. Estamos ya en 25 de junio, estamos en $21,500. Bien feo, ¿verdad? Entonces, espérese para las próximas horas y que no le ganen las emociones ante cualquier movimiento que podría tener el precio de Bitcoin. Espero que este análisis les haya hecho de mucha utilidad y nos vemos en la próxima.